Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros y maestra. Yo soy de la Rosa Rubio Ricardo de Dier y hoy les voy a exponer la moral y otras formas de conducta. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto sino un hábito. Esta famosa frase de Aristóteles la elegí porque normalmente siempre se nos presenta que no somos perfectos. Y de hecho es cierto, somos seres imperfectos. Pero tuve una reflexión al leer esta línea de Aristóteles porque pese a que no somos perfectos, la perfección es algo que nos ayuda a mejorar persiguiéndola constantemente. Y en este ámbito no hablamos de perfección en los números ni en los cálculos, sino en algo que es igual o más importante, que son las diferentes formas de conducta. En nuestra sociedad tenemos tres formas de conducta. La jurídica, que es la impuesta desde afuera por el Estado. Su incumplimiento conlleva castigos, como multas o prisión. La social, que se basa en la costumbre. Es impuesta por la sociedad, busca la aceptación y evita el rechazo del grupo. La religiosa, guiada por creencias de fe, textos sagrados y dogmas. Y la moral, que se basa en convicción interna, personal y sobre lo que es intrínsecamente bueno o malo. Normalmente nos preguntamos si, o bueno, de hecho el propio actor menciona que para que la moral pueda pues desarrollarse de una forma más amplia o por así decirlo de una forma en la que pueda ser expresada por la mayoría de la misma forma, es no necesario, pero sí puede ser útil tener creencia en alguna fe, ya que pues esto ayuda a esparcir el mismo tipo de mensaje moral para que más o menos todas las personas tengan el mismo nivel moral, como estábamos hablando de los valores en el que mencionábamos en la exposición de valores que no todas las personas tienen el mismo nivel de valores. Pues precisamente lo que menciona el autor aquí es de que pues si todos creyéramos en una fe o que es necesario o sería bueno que la mayoría de personas tuvieran una fe en la que se basara el mismo nivel moral y así más o menos como que equilibrar los niveles de valor y morales en cada persona. Aquí podemos ver la diferencia de la moral. Autonomía. Nadie te obliga externamente. Eliges actuar bien por pura convicción propia. Y la universalidad. Busca principios que beneficien a todos de manera equitativa, no solo al individuo. Y en esta es en la que quiero hacer un poco más de énfasis, porque nosotros como ingenieros debemos de centrarnos en esta. Y no es por desprestigiar a las demás, pero si te cuesta más entender las otras formas y las diferencias morales que hay dentro de la moral, pues te conviene y es más fácil entender la universalidad, que es precisamente lo que dice aquí, porque como vimos en la exposición pasada, nosotros como ingenieros tenemos una responsabilidad bastante grande en la que muchas veces nos va a tocar a veces hasta administrar recursos humanos y en el que vamos a tener que poner esta moralidad en práctica. Las siguientes son las zonas grises. La moral actúa donde la ley tiene vacíos, recordando que algo puede ser legal pero inmoral. En la ingeniería lo podemos ver perfectamente como precisamente como el famoso caso de la bomba atómica, ¿no? Eh, Realmente era legal, perfectamente, eran tiempos de guerra, Estados Unidos estaba teniendo problemas con los cazas japoneses y que era legal y
podría llamarse una obligación patriótica crear una arma de destrucción masiva que pusiera al ejército nipón y a su flota aérea en aprietos, bombardeando las zonas que ya sabemos históricamente. Entonces, básicamente es esto. Y realmente la política y la moral chocan a menudo, porque ambas regulan relaciones entre grupos y clases. Normalmente podemos ver, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, que en la vida cotidiana mmm, podemos ver que actuar correctamente por convicción interna, norma moral, no solo por el miedo a evitar un castigo, norma legal. Aquí lo que podemos entender es que básicamente si alguien saluda cortésmente al entrar en una sala, no solo es por el miedo de que alguien o un policía vaya a arrestarla por no saludar correctamente, sino porque es algo que cotidianamente en la vida se tiene establecido, y de hecho nos lo menciona, que la moral puede estar ligada a tradiciones. Aquí podemos ver el siguiente, que es usar la empatía y la equidad como herramientas para resolver conflictos en situaciones cotidianas. Y realmente esto lo podemos notar en, por ejemplo, cuando quien no está involucrado en un choque en la Ciudad de México. O sea, yo creo que todos hemos estado involucrados en algún choque grave, no grave, o simplemente un raspón. Y es aquí cuando realmente podemos ver la moral en la vida cotidiana y tratar de usarla. Y es, yo creo que una prueba muy difícil porque la mayoría de gente no tiene esta educación. Como pudimos ver anteriormente, no es como que se imparta, que bueno, actualmente lo hace, pero de antaño no se le daba la importancia que ahorita se le está dando y la visibilidad que se le está dando a este tipo de educación. Entonces, normalmente vamos a encontrarnos en situaciones como ingenieros en los que vamos a tener que usar la empatía y la equidad para resolver los conflictos basándonos en la moral. Podemos verlo como, por ejemplo, yo como ingeniero en automatización, que uno de los operadores pierda la mano al estar manipulando, no sé, una prensa. Y el operador salió lastimado porque no usó los guantes de protección que le proporcionó la empresa. Y la empresa va a apelar a que no le va a pagar una indemnización porque no llevaba los guantes puestos. Pero al hablar con el operador nos menciona que él no está usando guantes porque no se le proporcionaron y él estaba solicitando nuevo material y no se le habían actualizado los guantes. Entonces no los podía ocupar. Entonces aquí es donde debemos usar la empatía y la equidad para resolver ese tipo de conflictos y entender ambas partes. Y bueno, también podemos encontrar aquí que nos habla de fomentar la expectativa para poder convivir de manera armónica en una sociedad diversa y plural. En la ingeniería podemos verlo, en este caso yo coloqué ejemplos de cómo se aplica las diferentes conductas morales en el caso de mi ingeniería, que es ingeniería en sistemas automatizados, que es el diseño centrado en el humano, crear interfaces HMI ergonómicas que reduzcan el estrés y la fatiga del operador. En la robótica colaborativa, cobots, porque aquí lo coloqué, porque realmente al ser ingeniero en sistemas automatizados o en automatización, eh, se tiene ese miedo, ¿no? De que finalmente las máquinas terminan reemplazando a las personas. ¿Y qué van a pasar con esos operadores? ¿Qué va a pasar con la vida de esos operadores? Podemos ver un claro ejemplo en la cultura
en la cultura pop de ciencia ficción, en la película de Charlie y la fábrica de chocolates, ¿no? Como es que su papá es reemplazado por una máquina, siendo que el padre del protagonista se ocupaba de colocar las tapas a las pastas de dentrífico. Y llega un ingeniero en automatización y le propone a su jefe usar una máquina que haga eso y más rápido. Y podemos ver que al final de la película, pues tiene un final no muy agridulce porque el papá consigue el trabajo ahora reparando la máquina. Pero lo ideal sería esto, la robótica colaborativa. Como podemos ver aquí en el paréntesis, los cobots. Programar máquinas que comprendan y respeten los espacios personales para evitar accidentes. Y aquí yo no lo coloqué, pero se refiere también a no tratar de suplantar al ser humano, sino hacer la vida más fácil. Y para nuestros operadores, que son personas que viven del trabajo, no reemplazarlos, sino hacerlos parte del proceso de la industria. Y que eso nos lleva al siguiente punto, que sería la dignidad laboral. Usar la automatización para eliminar tareas peligrosas y monótonas, elevando el rol del trabajador, que pues termina por complementar lo que estaba hablando, en vez de reemplazar al operador o de reemplazar al trabajador, sería, ¿por qué no reemplazarlo en las áreas en las que realmente sufren peligro, ¿no? Los cargadores, ¿no? Por ejemplo. Y pues bueno, aquí coloqué un video que nos explica un poquito más de la moral y si la moral es subjetiva realmente como es que algunas personas nos dicen. Espero esta presentación les haya agradado y que tengan bonita noche.